Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Quién es considerado el padre de la anatomía moderna? ¿William Harvey, Andreas Vesalio o Hipócrates? Andreas Vesalio. ¿Qué astro representa al dios romano del comercio? ¿A Marte, a Mercurio o a Júpiter? Representa a Mercurio. ¿Qué explorador famoso fue asesinado en Hawái? ¿Vasco de Gama, James Cook o Ferdinand Magallanes? James Cook. Los paneles solares están compuestos por células fotoeléctricas, fotónicas o fotovoltaicas. Por células fotovoltaicas. ¿Cuál de estas palabras es un sinónimo de paradigma? ¿Ejemplo, concepto o ideal? Opción A, ejemplo. ¿De qué pez está hecho el famoso plato fugu japonés? ¿De pez vela, de pez payaso o de pez globo? De pez globo. ¿Dónde vivían los trogloditas? ¿Vivían en cuevas, en bosques o vivían en desiertos? Vivían en cuevas. ¿En qué unidad se miden las distancias que recorren los aviones? ¿En pies, en millas náuticas o en kilómetros? En millas náuticas. El stroganoff es un plato muy famoso de origen francés, ruso o italiano. De origen ruso. ¿Cuál es el idioma que tiene más palabras según su diccionario? ¿El coreano, el español o el alemán? Opción A, coreano. En 1963, Kenia declaraba su independencia ¿de qué país? ¿De Francia, de España o de Reino Unido? De Reino Unido. ¿En qué clima se encuentran los manglares? ¿En climas tropicales, en desérticos o en climas alpinos? En clima tropical. ¿De dónde provienen las famosas alfombras persas? ¿De Irán, de India o de Marruecos? De Irán. ¿Qué elemento químico es el menos abundante en la corteza terrestre? ¿El aluminio, el uranio o el níquel? El níquel. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia a los perros? ¿La sinología, la feninología o la ornitología? Opción A, sinología. ¿Cómo se llama el proyecto espacial de SpaceX que tiene como objetivo transportar gente a Marte? ¿Starship, Falcon u Orión? Starship. ¿Cuál de estas marcas de automóvil no pertenece al grupo Volkswagen? ¿Audi, Porsche o BMW? Opción C, BMW.
¿Cuál es el metal más denso de la tabla periódica? ¿El osmio, el plomo o el iridio? Opción A, osmio. ¿Cuál es el nombre de la fibra natural que se extrae del coco? ¿El lino, el yute o el bonote? El bonote. ¿Cuál es el nombre del antiguo material de piel de animal utilizado para la escritura? ¿La vitela, el papiro o el pergamino? El pergamino. ¿Qué órgano del cuerpo humano secreta la bilis? ¿El estómago, el hígado o el riñón? El hígado. El bermellón es un pigmento sintético ¿de qué color? ¿De color verde? ¿De color rojo? ¿O de color azul? De color rojo. ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿168, 144 o 192 horas? 168. ¿Cómo se llama la producción de criptomonedas? ¿Minería, extracción o fabricación? Opción A, minería. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete. No te cuesta nada hacerlo y me ayudas mucho. Saludos y bendiciones. El Centro Europeo para la Investigación Nuclear está ubicado ¿en cuál país? ¿En Alemania? ¿En Suiza? ¿O en Francia? En Suiza. ¿Cómo se llamaron las primeras imágenes en 3D al final del siglo XIX? ¿Hologramas, estereografías o fotogramas? Estereografías. ¿Qué civilización construyó la pirámide de Chichén Itzá? ¿La civilización maya, la azteca o la inca? La maya. ¿Cuál es el gas noble más abundante? ¿El helio, el neón o el argón? El argón. ¿Qué tipo de medicamento es la amoxicilina? ¿Es un antihistamínico? ¿Es un antibiótico o es un antiviral? Un antibiótico. ¿Dónde se encuentra la cordillera de los Apalaches? ¿En América del Sur? ¿En Europa o en Norteamérica? En Norteamérica. ¿El asesinato de cuál de estos príncipes dio inicio a la Segunda Guerra Mundial? ¿El de Franz Ferdinand, Carlos I o Nicolás II? Opción A, Franz Ferdinand. ¿Cuál de estos alimentos es más rico en hierro? ¿La espinaca, las almejas o las lentejas? Las almejas. El sistema matemático de los mayas es conocido como sistema de numeración de conchas, puntos o cabezas. De cabezas. ¿Dónde se encuentra la sede internacional de la Corte Penal? ¿En Suiza? ¿En Bélgica? ¿O en Países Bajos? Opción C, Países Bajos.
¿Qué imperio era el mayor productor de oro de la antigüedad? ¿El imperio de Ghana, el imperio romano o el imperio de Mali? Imperio de Mali. ¿En qué bosque habitaba Robin Hood? ¿En el bosque Sherwood, en el bosque Ardennes o en el bosque de los 100 acres? En el bosque de Sherwood. ¿De qué idioma proviene la palabra historia? ¿Proviene del latín, del árabe o del griego? Del griego. ¿Cuántas cartas conforman el juego tradicional de Uno? ¿108 cartas, 52 o 76? 108 cartas. El filósofo Platón fue un discípulo o estudiante de ¿qué otro filósofo griego? ¿Aristóteles, Pitágoras o Sócrates? De Sócrates. ¿Cuántas cuerdas posee un violín tradicional? ¿5, 6 o 4 cuerdas? 4 cuerdas. ¿Cómo se llama el miedo a las cucarachas? ¿Entomofobia, ornitofobia o blatofobia? Blatofobia. ¿Cuál es el símbolo químico del plomo? ¿Pb, PM o PT? Opción A, PB. La Paz de Westfalia fueron una serie de tratados que pusieron fin ¿a qué guerra? ¿La Guerra de los 100 años, de los 30 años o la Guerra Civil Inglesa? Guerra de los 30 años. ¿Cuál de estos números no es un número primo? ¿El 19, el 23 o el 15? Opción C, 15. ¿Cuál fue el primer país en introducir el papel moneda? ¿China, India o Egipto? Fue China. Cuando el nervio óptico se daña, nublando la vista, ¿cómo se llama esta enfermedad? ¿Cataratas, miopía o glaucoma? Glaucoma. ¿Con qué nombre es conocido este mítico nudo? ¿Nudo marino? ¿Nudo corredizo? ¿O nudo gordiano? Nudo gordiano. ¿Cuál de estos alimentos no está hecho a base de preparación fermentada? ¿El pan, el yogur o el helado? El helado. ¿Cuál de estos es un sinónimo de agotado? ¿Desganado, energético o fresco? Opción A, desganado. ¿Qué instrumento mide los tiempos en la música? ¿El barómetro, el odómetro o el metrónomo? El metrónomo. ¿Quién gobernaba Inglaterra cuando ocurrió el motín del té de Boston? ¿Isabel I, Jorge III o Enrique VIII? Jorge III. ¿Cuál es el nombre científico para el pájaro que dice Cristo fue? ¿Pitangus, Passer o Corvus?
Opción A, Pitangus. ¿Cuál es la especia más cara del mundo? ¿La vainilla, el cardamomo o el azafrán? El azafrán. ¿En qué país americano queda el Castillo Morisco? ¿En Argentina? ¿En Cuba? ¿O en México? En Argentina. Juan Perón fue electo 3 veces como presidente ¿en qué nación? ¿En Argentina? ¿En Chile? ¿O en Uruguay? En Argentina. ¿Qué cadena montañosa divide a España de Francia? ¿Los Alpes, los Pirineos o los Andes? Los Pirineos. ¿Qué fruta simboliza la hospitalidad? ¿La piña, la manzana o la naranja? La piña. ¿En qué juego clásico de mesa puedes ir a la cárcel? ¿En el Clue, en el Risk o en el Monopolio? En Monopolio. ¿Qué órgano del cuerpo humano consume más oxígeno? ¿El corazón, el hígado o el cerebro? El cerebro. ¿En qué década estuvo el presidente Kennedy en la Casa Blanca? ¿En 1950, en 1970 o 1960? En 1960. ¿De qué felino es este pelaje? ¿De un guepardo? ¿De un leopardo? ¿O de un tigre? De un tigre. Cuando un resorte se estira y luego se encoge, ¿es un ejemplo de energía, cinética, potencial o térmica? Energía potencial. ¿Cuál de estos países pertenece a la región del Cáucaso? ¿Armenia, Polonia o Turquía? Opción A, Armenia. Según la Biblia, ¿qué rey sacrificó a su hijo mandándolo a quemar? ¿Milos, Ahaz o Acos? El rey Ahaz. ¿Cuál es el río más pequeño de Europa? ¿El Támesis, el Gándara o el Ródano? Opción B, Gándara. ¿Cómo se llama la cirugía para restaurar el flujo de sangre en las arterias bloqueadas? ¿Angioplastia, bypass o cateterismo? Angioplastia. ¿Qué idioma se habla en Etiopía? ¿Amárico, Suajilí o Zulú? Opción A, Amárico. ¿Cuál es la playa más grande del mundo? ¿Copacabana, Casino o Cox's Bazar? Opción C, Cox's Bazar. ¿Qué día es la fiesta de la Hispanidad? ¿El 15 de agosto, el 1 de mayo o el 12 de octubre? El 12 de octubre. ¿Quién fue Homero en la antigua Grecia? ¿Fue un filósofo,
un guerrero o un poeta? Un poeta. ¿En qué ciudad europea se encuentra el Museo del Prado? ¿En Roma, en París o en Madrid? En Madrid. ¿Qué año marca el inicio de la generación Z? ¿1990, 1995 o 1997? 1995. ¿Cuál es la primera etapa de la antigua Grecia? ¿La etapa clásica, la helenística o la arcaica? La arcaica. El giga es un prefijo para denotar qué cantidad, el millón, los 1000 millones o el trillón. Los 1000 millones. ¿Qué país se encuentra rodeado completamente por Sudáfrica? ¿Suazilandia, Namibia o Lesoto? Lesoto. ¿En dónde fue inventado el juego del polo? ¿En India, en Persia o en China? En Persia. La leyenda del Dorado nació en el territorio de la actual Colombia, Perú o Brasil. De Colombia. ¿Cómo se llaman los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas? ¿Exoplanetas, asteroides o satélites? Exoplanetas. ¿Qué artista es conocido por su periodo azul y su periodo rosa? ¿Salvador Dalí, Pablo Picasso o Claude Monet? Pablo Picasso. ¿Cuál de estas opciones representa 197 en números romanos? ¿Te la sabes? Opción B. En la plaza principal de ¿cuál país podemos encontrar el Zócalo? ¿En México, en España o en Argentina? En México. ¿Qué país africano tiene costas bañadas por el mar Mediterráneo? ¿Sudáfrica, Argelia o Nigeria? Argelia. ¿Cuál es el principal componente del gas natural? ¿El propano, el butano o el metano? El metano. ¿Qué color de luz tiene menor frecuencia? ¿El rojo, el azul o el verde? El rojo. El número pi generalmente es redondeado a 3.12, 3.16 o 3.14. 3.14. El juego del calamar es una exitosa serie de Netflix de origen surcoreano, japonés o chino. Surcoreano. ¿Qué presidente de los Estados Unidos se encuentra en el billete de $100? ¿Thomas Jefferson, Abraham Lincoln o Benjamin Franklin? Benjamin Franklin.
¿Cuál de estas celebridades ha ganado tanto un Oscar como un premio Nobel? ¿Bob Dylan, Albert Einstein o Charlie Chaplin? Bob Dylan. Uno de los villancicos más famosos del mundo, Noche de Paz, es originario de Austria, Alemania o Francia. De Austria. ¿Cuál de estos colores no se encuentra en el logo de Google? ¿Morado, amarillo o rojo? El morado. ¿Cómo se llama el mago de las historias del Señor de los Anillos? ¿Merlín, Gandalf o Saruman? Opción B, Gandalf. ¿Cómo se llamaba Inglaterra en el Imperio Romano? ¿Galia, Hispania o Britania? Britania. ¿Qué le regaló la diosa Gea a la diosa Hera con motivo de su enlace con el dios Zeus? ¿Un árbol de olivo, una manzana dorada o un árbol de manzanas de oro? Un árbol de manzanas de oro. ¿Cuál es la fruta cítrica más pequeña del mundo? ¿El kiwano, el kumquat o la pitaya? El kumquat. ¿Cuánto es el récord de longevidad que ha alcanzado un perro? ¿24 años, 29 años o 31 años? 31 años. ¿Quién fue el último rey de Italia? ¿Víctor Manuel II, Humberto I o Humberto II? Humberto II. ¿Qué mago fue atacado por un tigre blanco en su show en Las Vegas? ¿David Copperfield, Chris Angel o Roy Orr? Roy Orr. ¿En qué país se puede visitar el Parque Nacional La Gran Sabana? ¿En Colombia, en Brasil o en Venezuela? En Venezuela. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿A Uzbekistán, a Kazajistán o a Azerbaiyán? A Uzbekistán. Cuando se llama a una persona lacónica, ¿es porque habla de manera verbosa, confusa o concisa? Concisa. Sigue poniendo a prueba tu conocimiento en el siguiente video.